Y otra semana más, ya van 3 semanas seguidas que hablamos de Machine Learning. Y es que el Machine Learning es una disciplina que da para muchos vídeos y para muchos años de estudio. En el primer vídeo os explicaba qué es el Machine Learning y cuál es la diferencia con la inteligencia artificial, además de hacer un buen repaso de los principales modelos que existen. En el segundo vídeo hablamos de los modelos de aprendizaje supervisado y sobre todo del ensamblado de modelos, de cómo podemos chetar a nuestros modelos para que sean auténticas máquinas de la predicción. En este vídeo voy a hablaros de los principales modelos de aprendizaje no supervisado. Hablaremos también de NLP o Natural Language Processing y dentro de este área os contaré un proyecto que estoy llevando a cabo, que tiene que ver con mi experiencia profesional previa como psicólogo clínico. Y es aquí donde está la magia del Data Science, en cómo podemos utilizar sus métodos en los campos de conocimiento que ya conocemos previamente. Os mostraré, por tanto, en este vídeo un ejemplo práctico de cómo podemos aplicar ciencia de datos en nuestro campo de conocimiento previo. Como siempre, también os hablaré de las dificultades que me voy encontrando en el aprendizaje día a día. Mi nombre es Carlos Cedrón y en este canal os cuento mi proceso de reconversión profesional de psicólogo clínico a Data Scientist. Y sin más preámbulos, empezamos con el vídeo. Esta semana en el Bootcamp hemos trabajado sobre los modelos de aprendizaje no supervisado. Como recordatorio, estos modelos son los que trabajan con datos que no están etiquetados previamente. De hecho, es lo más habitual que sucede en la vida diaria, que trabajemos con datos que no tienen una etiqueta, que no se sabe a qué categoría pertenecen y seamos nosotros los que queramos establecer esas nuevas agrupaciones, esas nuevas categorías. Por tanto, las principales aplicaciones de este tipo de modelos son: por un lado, crear agrupaciones o clústeres de elementos en función de características similares, y por otro lado, la simplificación de datasets mediante la agrupación de variables que comparten atributos en diferentes columnas. La verdad que es todo un reto explicar este tipo de modelos de forma sencilla y entretenida, pero vamos a intentarlo. Os voy a dejar abajo en la descripción un artículo de Víctor Román que explica muy bien y de forma muy clara cuáles son estos modelos de aprendizaje no supervisado. En primer lugar, tenemos los modelos de clustering, que como su propio nombre indica, lo que pretenden es generar nuevas agrupaciones a partir de datos que no están etiquetados previamente. Un buen ejemplo sería el caso de que queramos establecer grupos de diferentes libros, por ejemplo, y que estos grupos se generen en base a la categoría a la que pertenece la temática, al autor, a los personajes, al número de variables que nosotros le queramos introducir. Y será el algoritmo el que genere las diferentes agrupaciones. Dentro de los algoritmos de clustering, en primer lugar tenemos los algoritmos basados en particiones, como el algoritmo K-means. El algoritmo K-means tiene por objetivo agrupar los diferentes elementos en función de la similitud que tienen. Esta similitud se entiende como cercanía, por lo tanto hay que calcular la distancia. Dos puntos serán más similares entre sí y tendrán más probabilidades de pertenecer a un mismo clúster cuanto más cerca estén. Como digo, por tanto, es un algoritmo que se basa en las distancias entre los puntos. Previamente, antes de empezar el algoritmo, se ha de especificar el número de grupos o de clústeres que se desea obtener. Y a partir de este parámetro se generará una serie de centroides. Estos centroides irán modificando su centro a medida que van entrando los puntos hasta que finalmente se creen los grupos que previamente hemos establecido. Como digo, y para puntualizar, este algoritmo requiere que previamente explicitemos el número de grupos o de clústeres que queremos obtener. En segundo lugar, tenemos los algoritmos jerárquicos. Estos algoritmos también se basan en distancias, pero en lugar de establecer previamente el número de grupos que queremos obtener, los grupos se generarán por el propio algoritmo y se irán agrupando los puntos que están más cercanos entre sí en parejas. Posteriormente se irán agrupando en grupos un poquito más grandes, posteriormente en grupos un poquito más grandes, hasta que lleguemos a tener la jerarquía completa de la distribución de puntos. Esto se puede representar mediante lo que se conoce como dendrograma. Por lo tanto, es un algoritmo que resulta bastante visual si tenemos pocos datos. En este caso, como comento, no hay un número determinado de grupos, ya que podemos cortar la jerarquía al nivel que nosotros deseemos y obtendremos los grupos que queden de esta manera distribuidos. Finalmente, tenemos los algoritmos basados en densidad, cuyo máximo representante es el DBSCAN. Este algoritmo trata de buscar aquellos puntos que tienen más puntos cercanos orbitando alrededor. Sería como si fueran planetas. Intenta identificar esos planetas y los satélites que tiene alrededor, de manera que estos puntos centrales o puntos núcleo irán absorbiendo esos puntos y se irán expandiendo entre sí, hasta el punto en que no existan más puntos orbitando alrededor. De nuevo, habrá que especificar estos parámetros, cuál es el radio de la circunferencia de cada punto
y cuántos puntos tienen que estar dentro para ser absorbidos por ese punto central. Este algoritmo tiene la ventaja de que se adapta muy bien a la forma de los datos y podemos terminar obteniendo clústeres con formas muy diferentes, ya que, por ejemplo, en el modelo K-means que veíamos al principio, los clústeres tienden a tener formas como una circunferencia, como un centroide. En cambio, en el DBSCAN pueden tener formas de todo tipo. En segundo lugar, tenemos las técnicas de reducción de dimensionalidad, que buscan reducir y simplificar el tamaño de datasets, reduciendo el número de columnas o de variables independientes. Dentro de las técnicas de reducción de dimensionalidad, el modelo principal es el PCA. El PCA, o análisis de componentes principales, busca encontrar los componentes principales de un dataset. Intenta de alguna manera condensar la mayor cantidad de información de variabilidad en una serie de variables que se llaman componentes principales y de esta manera eliminar la información menos relevante. A nivel práctico, por poneros un ejemplo, imaginaos que tenemos un dataset que tiene 500 columnas y quizá si utilizamos un PCA podemos reducir esas columnas a 13 o 14 columnas que expliquen la mayor parte de la variabilidad de los datos. La segunda parte de la semana ha estado enfocada en el estudio de NLP, o Natural Language Processing. Estas técnicas que están tan de moda combinan la computación y las técnicas de ciencia de datos con la lingüística. ¿Y para qué sirve esto de NLP? Pues lo cierto es que tiene muchas aplicaciones, como por ejemplo traducciones, interpretaciones de diferentes idiomas, la creación de asistentes virtuales, como es el caso de Alexa, o la clasificación de textos, como por ejemplo las reseñas de Amazon en si son positivas o negativas. Y en relación con NLP os quería contar que he comenzado a realizar un proyecto que se relaciona con mi experiencia profesional como psicólogo clínico. La idea que tengo es trabajar con los criterios diagnósticos de los diferentes trastornos mentales. Y es que estos trastornos se agrupan en diferentes categorías. Tenemos, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de la alimentación, y dentro de cada uno de estos grupos existen diferentes diagnósticos. Por daros un ejemplo, dentro de los trastornos de ansiedad está el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, la agorafobia, que comparten diferentes síntomas, pero que son diferentes. La idea que tengo es analizar estos criterios diagnósticos a nivel de lenguaje y ver si tiene sentido las agrupaciones que se han realizado, ya que estos diagnósticos están establecidos por un comité de expertos, se van revisando año a año, evidentemente también están basados en estudios científicos, pero quería ver si a nivel de lenguaje tiene sentido, o si al estudiar el lenguaje se establecen categorías diferentes, lo cual puede ser muy interesante, porque podría indicar que quizás estos diagnósticos no están del todo bien definidos. Suena muy interesante, ¿no? Como veis, este es uno de los aspectos que más me gusta de Data Science, que es una disciplina transversal, que con un poco de creatividad la puedes aplicar a casi cualquier área de conocimiento, especialmente si tú ya tienes conocimientos previos, como es mi caso, de psicología o de otras áreas como la economía o las matemáticas, probablemente puedas encontrar partes del Data Science que puedas aplicar a tu trabajo y a tu conocimiento previo. Y esto es lo realmente interesante, donde probablemente puedas aportar más valor y diferenciarte de los demás. Como siempre y antes de finalizar el vídeo, os voy a contar las dificultades que me he encontrado durante la semana. La principal dificultad que me estoy encontrando estas semanas es absorber toda esta información. Si habéis visto los vídeos anteriores, os he hablado de muchos modelos, y esto es un montón de información que hay que entender, tanto a nivel matemático como a nivel de código, con lo cual está siendo todo un reto poder interiorizar y repasar toda esta información. Evidentemente hay que ser conscientes de que todo no se va a absorber y de que esto va a requerir más tiempo, pero la verdad que comienza a ser una cantidad ingente de información. Otra de las principales dificultades que me estoy encontrando es cómo organizar de forma eficaz un análisis exploratorio, y es que cada dataset es distinto y requiere de un análisis y de un trabajo diferentes. También me estoy encontrando dificultades para validar los modelos. Como os he dicho antes, podemos crear un modelo para establecer distintas categorías, pero luego esas categorías han de ser validadas, debemos de ver si tiene sentido eso que se ha generado y en base a qué ha generado el modelo esas agrupaciones y no otras. Y esto es un poco difícil porque no hay una guía como tal. Como digo, depende mucho del dataset que tengas, depende mucho del campo de estudio en el que estés y para esto no hay una guía y unos pasos claros. Y yo veo que a mí me está costando un poco esta parte. Y finalmente comentar también que ya estoy en las últimas semanas del bootcamp. A nivel de teoría creo que me queda solamente una semana y ya se empieza a notar el cansancio y la fatiga. Como digo, son muchos los modelos, es mucha la información que tienes que trabajar. Me gusta mucho, lo disfruto mucho, pero lo cierto es que ya se empiezan a notar las semanas de cansancio. Y empieza a hacer falta tener algo más de tiempo para poder repasar todo lo aprendido. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Como veis, continúo aprendiendo mucho de Machine Learning, ya que es una disciplina que da mucho de sí.
En estos vídeos os traigo brevemente en qué consisten estos modelos, pero os podéis imaginar que tienen bastante complejidad. Os he querido traer también un poco el proyecto que estoy haciendo en NLP. No os he explicado los pormenores y cada uno de los detalles del proyecto, pero lo que quería mostraros es que es una prueba de que Data Science se puede aplicar a casi cualquier área de conocimiento, como os decía previamente. Así que en tu caso, si estás viendo estos vídeos y estás pensando en entrar en este mundo del análisis de datos, de la ciencia de datos, y vienes de otro background distinto, vienes de economía, como decía antes, o como es mi caso de psicología, puedes empezar a ver esto como una virtud, como una ventaja. Es cierto que no sabes de Data Science y que tienes muchísimas cosas por aprender, pero sí que sabes cosas que quizá otros compañeros no saben. Y es aquí donde puedes aprovechar ese conocimiento para diferenciarte del resto. Como siempre, aprovecho para agradeceros el apoyo que le dais al canal e invitaros a dejar cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de duda que tengáis en la caja de comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, chao.